Hola, mi nombre es Carlos Serraute y estoy acá con Cecilia García y les venimos a hablar de qué es lo que hacen los científicos de datos en la industria de los videojuegos, bueno, y más en particular qué hacemos nosotros en Wildlife. Entonces le vamos a hablar primero de qué se trata esta industria y la empresa, y después, bueno, del equipo de ciencia de datos que tenemos en Wildlife, y Ceci les va a contar más en particular de el proyecto en el que estamos trabajando de optimización de waterfalls. Y bueno, esta industria de los videojuegos es una industria nueva para mí. Yo vengo trabajando desde el año 2000, así que no te quiero preguntar qué hacías en el año 2000. Y trabajé primero en seguridad informática, después en una empresa Grandata donde analizamos grandes grafos de relaciones sociales, de comunicaciones. Y bueno, y en marzo empecé en Wildlife, en este mundo de los videojuegos. Y una primer cosa que me sorprendió es el tamaño de la industria, ¿no? Si ustedes piensan en el tamaño de la industria del cine y televisión, ¿no? Empresas como Netflix. El tamaño de la industria de la música, con empresas como Spotify. Y la de los videojuegos, ¿cuáles imaginan que es más grande? Bueno, resulta que es la de los videojuegos, y no solo es más grande, sino que es más grande que las otras dos combinadas, ¿no? Estos son números del 2018, donde vemos que la industria de los videojuegos movió 140 billion, ¿no? 140.000 millones de dólares, mientras la del cine movió 41.000 millones y la de la música 17.000 millones. Y así que es una industria que está en pleno boom, en pleno crecimiento, y bueno, y es una industria muy grande, mucho más grande de lo que yo me imaginaba en todo caso. Y dentro de esta industria están los juegos para consolas, están los juegos para PCs y los juegos para mobile, que es donde nos especializamos nosotros en Wildlife. Son prácticamente la mitad del mercado. Y entonces, bueno, ahí ven los números, ¿no? Si combinamos juegos móviles y en tablets, da un 46% del mercado y viene creciendo a un ritmo muy acelerado, ¿no? Es un mercado que viene creciendo a un ritmo de 10% anual, y la empresa Wildlife en particular viene creciendo a un ritmo de 80% año a año. O sea, en Wildlife más o menos la mitad de la gente que está en la empresa está hace menos de un año, ¿no? Eso les da una idea del ritmo al que se viene expandiendo. Y bueno, un poco más sobre Wildlife, sobre la empresa. ¿A qué nos dedicamos? A hacer juegos que ¿no? le permiten a la gente conectar con el placer de jugar. Y bueno, y en estos momentos de pandemia y de estar todos confinados, creo que se nota más, ¿no? Que dan como un soporte para la socialización. Y bueno, millones de personas están jugando al Among Us, nosotros también ahí en los afters, al Hombre Lobo, como que, bueno, nada, es una linda industria para trabajar. ¿Cómo arrancó esta historia? Los fundadores de Wildlife se llaman Arthur y Víctor Lasarte, son dos hermanos. Y bueno, yo tuve la suerte de conocer a Arthur, y de hecho fue toda una aventura, porque en febrero, cuando pasé las entrevistas, ¿no? para conocer la empresa, bueno, me mandaron unos tickets de avión por WhatsApp, aterricé en San Pablo y fui a la oficina, y la primera entrevista que tuve fue con Arthur, un tipo súper inteligente, brillante. Estudió en Francia, en l'École Polytechnique. Su hermano estudió en Harvard. Y bueno, y ellos en 2011 se preguntaban qué industria tiene mucho potencial de crecimiento y está siendo subexplotado ahora.
y fue a partir de analizar el mercado que decidieron meterse en el mercado de los juegos mobile. Y bueno, y el mito fundador es que se encerraron en el garage de la casa de sus padres durante 3 meses y se pusieron a programar un jueguito de un pingüino que corre por el hielo, Racing Penguin, y les fue súper bien y bueno, y eso fue el puntapié inicial de la empresa. Después en 2014 lanzó Sniper 3D, que es un juego que bueno, ya tiene 6 años, tiene una estética ya un poco medio vieja, y si ustedes se preguntan, ¿no?, ¿cuál fue el mejor quarter de Sniper 3D? ¿No? En términos de revenue, de cuánta plata generó. Un juego lanzado en el 2014. Bueno, su mejor quarter fue el último. Y lo mejor de todo es que eso fue válido en los últimos años. O sea, siempre el mejor quarter era el último. Viene creciendo y creciendo. Bueno, y eso es gracias a que además de lanzar los juegos, Wildlife fue desarrollando toda una maquinaria, una plataforma para monetizar esos juegos, ¿no? Para distribuirlos, para hacerlos llegar a las manos de muchas personas y para sacarle valor al valor que la gente ve en los juegos, ¿no? Y bueno, un hito también es que en el 2018 llegamos a 1.000 millones de downloads de los juegos, y la historia siguió en el 2019 con la apertura de una oficina en Irlanda, la primera oficina fuera de San Pablo, después otra oficina en San Francisco. La empresa recibió una inversión de 150 millones de dólares y algo interesante es que no necesitaba la plata, o sea, la empresa venía creciendo en forma orgánica con el revenue de los juegos. Pero bueno, algo interesante también es que se hizo una evaluación de 1.300 millones de dólares, ¿no? Ahí se convirtió en un unicornio con todas las letras. Y después, ¿qué más? Lanzó 2 juegos, Suba y Tennis Clash. Y bueno, y abrió oficinas acá en Buenos Aires. Yo arranqué en Wildlife en marzo, justo antes de que empiece la cuarentena. Y todo el resto del equipo de ciencias de datos se fueron sumando durante la cuarentena y tenemos que celebrar hoy un evento muy especial y que es la primera vez con Cecilia que nos vemos fuera de una pantalla de Zoom, así que nada, un hito nerdearla, conocernos también en persona. Y bueno, y eso, la oficina arrancó este año y ya somos cerca de 100 personas y en el equipo de ciencia de datos, bueno, ya somos ahora 8. Y en total, contando a la gente que está en San Pablo, en Irlanda y en San Francisco, como 50 data scientists tiene la empresa. Bueno, ¿y qué hacemos los data scientists? Bueno, no sé si saben qué es esto de la ciencia de datos, es como el nombre que se le da ahora a algo que antes se llamaba data mining, ¿no? Minar datos, como buscando esas pepitas de oro entre montañas de datos. Y es básicamente un área muy interdisciplinaria y eso es algo que buscamos nosotros también en el equipo en Wildlife. Bueno, Cecilia es ingeniera industrial, yo soy matemático, después hice un doctorado en informática, tenemos 2 doctores en física, Janina, que es doctora en estadística, ¿qué más? Micaela, que es economista. Y entonces, bueno, tenemos mucha variedad de backgrounds y eso es importante para el trabajo que hacemos porque todos estamos mirando, bueno, estos mismos datos, pero con distintas herramientas y con distintos enfoques. Y eso es una característica que tiene la ciencia de datos y que a mí me gusta muchísimo, ¿no? Que hay mucha riqueza en alimentar la máquina de ideas con distintos puntos de vista y distintas técnicas, ¿no? Por ejemplo, los físicos que se metieron mucho, bueno, traen las técnicas que tienen de estudiar interacciones entre millones de partículas, lo llevan a mirar interacciones entre millones de seres humanos y, bueno,
para ellos no es tan distinto. Y bueno, los datos que tenemos en la empresa son muy ricos. Imagínense que recibimos 18 terabytes de datos por día, lo cual es una bestialidad. O sea, en donde yo trabajaba antes teníamos registros de todos los llamados y mensajes de millones de personas a la escala de Argentina, México, Estados Unidos, y era muchísimo menos volumen, ¿no? Acá tenemos datos de millones de jugadores repartidos por todo el mundo, pero además con muchísima riqueza. Cada vez que alguien inicia una sesión, inicia un partido de tenis en Tennis Clash, si gana, si pierde, todo eso lo vamos logueando en un gran data lake, y ahí tenemos un súper equipo de data engineering que se ocupa de que eso funcione y nosotros podamos tirar queries en ese mar de datos y obtener resultados en minutos. Entonces, bueno, tenemos eso, ¿no? Estos datos muy ricos y una muy buena infraestructura para analizarlo, que creo que es lo que más nos importa como científicos de datos. Y lo usamos para tomar muchísimas decisiones. La empresa es muy data-driven, ¿no? Las decisiones desde los CEOs en adelante se toman basadas en datos y en análisis. Una de las cosas para la que se usa es priorizar los nuevos features, las nuevas características que se van a desarrollar en los juegos, y también para proveer servicios dentro de los juegos. Una de las cosas que lanzamos son lo que se llaman las ofertas dinámicas, ofertas personalizadas, donde podemos hacerle una oferta a un jugador en función de lo que vemos que le está pasando en el juego, ¿no? Si por ejemplo vemos que alguien perdió 4 partidos seguidos en el tenis, bueno, podemos hacerle una oferta y ofrecerle mejorar, no sé, su raqueta y sus zapatillas con un gran descuento para retener a ese jugador. Y el hecho de hacer ofertas dinámicas que van variando en el tiempo, eso permitió, por un lado, mejorar la experiencia de los jugadores, y además ese enganche extra que tiene se traduce también en valor para la empresa. Y otra cosa que tenemos que es genial es la posibilidad de experimentar, ¿no? En base a estos análisis se deciden hacer experimentos y eso se traduce en cambios en la experiencia que tienen los usuarios, y eso nos genera nuevos datos que volvemos a analizar. Entonces, la posibilidad de poder hacer este loop en pocas semanas y todo dentro de la empresa es también algo fantástico para poder jugar ahí con ciencia de datos. Y así que nada, y le paso la palabra a Ceci, que les va a contar ahí mucho más en detalle de lo que nosotros hacemos en nuestro equipo. Bueno, entonces, ahora que saben un poco más de lo que es ciencia de datos en Wildlife, a mí me gustaría contarles el proyecto en el que estoy trabajando yo desde que entré. Pero antes que eso, me quiero ir a un caso en particular, otro caso de ciencia de datos, porque creo que también sirve para entender, bueno, qué tipos de problemas resolvemos, ¿no? Los científicos de datos. Este caso para mí es especial porque es el que me hizo enterarme que ciencia de datos como un campo de trabajo existe. Me acuerdo perfectamente, estaba en la facultad cursando una de las materias que a mí me gustó mucho, que se llama Investigación Operativa, que trata un poco de agarrar problemas de la realidad y traducirlos a fórmulas matemáticas, con eso poder modificar variables y mejorar resultados. Y eso a mí es algo que siempre me fascinó. Desde que me enteré que la gravedad se podía traducir a un número, eso me encantó. Entonces, esta materia a mí me interesaba mucho y estábamos cursándola. Ya al final de la cursada habíamos rendido los 2 parciales, no afectaba la nota que fueras a la clase o no fueras a la clase, así que éramos re pocas personas. Y aparece Pini. Pini es una chica joven, de contextura física, alguien con quien yo me puedo identificar muy fácilmente, y nos empieza a dar una charla sobre lo que hacía ella en el día a día en el trabajo. Ella en ese momento estaba resolviendo un problema de las decisiones que se toman para derivar vehículos de mantenimiento a pozos petroleros. O sea, es un problema súper complejo que lo estaba resolviendo alguien muy parecido a mí,
Y lo que más me sorprendió a mí fue que hubiera alguien acá en Argentina dispuesto a pagarle a una Pini o a mí para que pudiéramos resolver este tipo de problemas. Entonces, lo primero que hice cuando terminé la clase fue acercarme a Pini y preguntarle, bueno, Pini, ¿qué tengo que hacer para ser como vos? ¿Qué tengo que hacer para trabajar todos los días haciendo lo que vos haces? Y bueno, con eso, con mucho estudio y con mucho combustible de todo mi estudio, y es combustible que uso todavía hoy para la ciencia de datos, que es básicamente comida chatarra, es que hoy llegué a ser científica de datos en Wildlife. Entonces, yendo un poco más al proyecto en el que estoy trabajando, que se llama Waterfall Optimization, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo en este proyecto? Este proyecto viene a resolver, o en realidad a eficientizar, una de las formas que existen de monetizar los videojuegos. Entonces, primero que todo es importante entender qué tipos de formas hay de monetizar los videojuegos. Un videojuego básicamente tiene costos relacionados con lo que es adquisición de usuarios y tiene una ganancia muy directa como son las ventas de ese videojuego en el App Store, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los videojuegos gratis, que son los videojuegos que Wildlife está ofreciendo? ¿Cómo podemos hacer para monetizarlos una vez que ya están instalados en el celular de la persona? Hay tres formas generales básicas que son las que estamos mostrando acá. La primera son las compras dentro de la aplicación, ¿sí? Acá tenemos una foto de un juego que tenemos nosotros que se llama Tennis Clash, que es el que mencionó Charles, en donde tenemos una alianza con Gucci y se pueden comprar como atuendos y cosas que se le pueden poner a los personajes que son súper divertidas y les sirven a un jugador. Pero bueno, cosas para comprar dentro de videojuegos hay un montón. Después de eso tenemos otra forma de monetizarlos, que son las suscripciones, ¿sí? Las suscripciones pueden ser diarias, semanales, mensuales, y obviamente al jugador le traen beneficios para poder avanzar más rápido dentro del juego. Y la última forma, que es la que nos interesa hoy, son la transmisión de publicidades dentro del videojuego. Esta última forma, además de que porque es la del proyecto, nos interesa mucho porque viene a atacar un grupo que en general es mayoritario de usuarios, porque es gente que por ahí no está dispuesta a poner plata real en el videojuego, pero sí está dispuesta a darnos un poquito de su atención. Y para nosotros ese tiempo de su atención es súper valioso. Entonces, ¿cómo hacemos para elegir el aviso publicitario que le vamos a estar transmitiendo a este usuario una vez que inicia sesión? Es un proceso, hay dos procesos que se corren en paralelo, ¿sí? Imaginemos que tenemos un pueblo, ¿no? Un pueblo que se llama el pueblo de selección de avisos. En un lugar del pueblo va a estar pasando lo que se llama real-time bidding, que es básicamente una subasta, a donde las adnets son los proveedores de los avisos publicitarios, van y ofrecen un precio que ellas están dispuestas a pagar. Obviamente, el que ofrece el mayor precio es el que gana la subasta. Pero este proceso tiene un problema, tiene un par de problemas, que es que no todas las adnets tienen como política participar en las subastas, por un lado, y además puede haber algún problema operativo que ese día, en ese momento, no hayan participado y nosotros nos estamos perdiendo la oportunidad de vender ese espacio publicitario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en paralelo? Hacemos lo que llamamos Waterfall. Waterfall es como, imagínense, en ese mismo pueblo, vamos puerta a puerta a venderle a cada una de las adnets ese espacio publicitario a un precio que nosotros creemos que nos conviene a nosotros, pero que además las adnets van a estar dispuestas a aceptarlo. Y ese precio lo ponemos en base a un montón de data histórica de la que recién Charles les hablaba, que tenemos para analizar. Con este proceso, una vez que termina todo, elegimos el precio más alto y ese es el aviso que se va a terminar transmitiendo. Y de esa forma es que hoy estamos transmitiendo, depende del juego, en algunos más, en otros menos, pero alrededor de 20 anuncios publicitarios por día por usuario que juega nuestros videojuegos. Entonces, ¿dónde entramos los data scientists? Los data scientists entramos en el segundo proceso que corremos, en el que llamamos waterfalls, en el que era la lógica de venta puerta a puerta a cada una de las adnets, ¿sí? El problema que queremos resolver es bastante complejo, y es bastante complejo por varias características, pero de las más importantes tenemos, por ejemplo, que la demanda es dinámica, ¿sí? No vale lo mismo hoy un anuncio que lo que va a valer probablemente el mes que viene, que lo que va a valer probablemente dentro de un año. Entonces, por eso nuestros modelos se tienen que actualizar todo el tiempo y reentrenarse. Otra característica que lo hace complejo es que es un problema de tipo restringido en el tiempo. Todo el proceso de venta de la oportunidad tiene que ocurrir en máximo 30 segundos. Otra característica es que es segmentado. Nos interesa mucho
ver las diferencias entre las oportunidades que tenemos. No todas las oportunidades son iguales y no todos los usuarios que inician sesión en nuestros videojuegos son iguales. Por eso es que estamos mirando todo el tiempo lo que nosotros llamamos parámetros. Esa es la siguiente complejidad. Tenemos un montón de parámetros o características que tenemos que procesar para entender qué usuario está iniciando sesión y las características encima de esa conexión en particular. Si está usando Wi-Fi, si está usando 3G, 4G o un montón de cosas, entre otras. Entonces, una vez que nosotros decidimos la lógica de venta puerta a puerta a estas adnets, nuestro objetivo global de solución del problema es maximizar el revenue o maximizar la ganancia. Idealmente vamos a estar vendiendo un montón de publicidades y generando más ganancia para Wildlife. Entonces, yendo un poco más a lo que es la solución del problema, ¿sí? ¿Cómo los data scientists lo solucionamos? Porque me imagino si hay otros data scientists del otro lado quieren entender qué tipo de modelos usamos y para el resto de las personas también resulta un problema interesante en cuanto a la solución. Una vez que un usuario inicia sesión en el videojuego, ¿qué es lo primero que hacemos? Es entender quién está del otro lado. Mirar todas sus características, mirar por dónde se está conectando y a partir de ahí usar un modelo de estimación de cuán valiosa es esa oportunidad para las adnets a quienes se lo queremos vender. Esa es una parte separada y compleja del problema. Pero una vez que entendemos eso, lo siguiente que queremos hacer es derivarlo a una de nuestras lógicas de venta puerta a puerta, ¿sí? A una de lo que nosotros llamamos waterfalls, que recordemos que había muchas porque era por perfiles de usuario. Y esta es la segunda parte del problema que tiene también su complejidad, porque las waterfalls tienen un montón de parámetros que nosotros podemos mover. Puede ser el orden al que les vamos a ir ofreciendo a las adnets, puede ser los precios que les vamos a estar ofreciendo, e incluso también cuántas waterfalls vamos a estar usando, cuántas lógicas de venta a puerta vamos a estar usando en el videojuego. Y si todo esto ocurre bien, tenemos un final feliz. Entonces, ¿qué significa un final feliz? Que nosotros pudimos vender nuestra oportunidad, que las adnets pudieron transmitir un aviso a un precio que también a ellos les conviene, e idealmente que el usuario está viendo una publicidad que le interesa y no estamos spameándolo todo el tiempo. Entonces, lo siguiente que me pregunto yo ¿es esto un final feliz? Y acá pongo un GIF de una película que a mí me gusta mucho, que es Yo Robot, que a mí de chiquita ya me fascinó, que habla un poco de este enfrentamiento entre humanos y máquinas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo siguiente a tener una máquina? ¿Qué es lo siguiente a tener un modelo que está súper optimizado y en el cual confiamos un montón y está estadísticamente probado, ¿no? Y acá me quedo como Will Smith pensando un poco. Lo siguiente, y esto me baso en experiencia en otros proyectos, es el contraste de las soluciones con lo que tenemos hoy en día. Me acuerdo de un proyecto en el que yo trabajé que era parecido porque trataba de publicidades, pero en ese caso se trataba sobre decidir el ordenamiento de los avisos dentro de la tanda publicitaria para un canal de televisión abierta de los más importantes acá en Argentina. Y una vez que confiábamos en el modelo, lo que teníamos que hacer y lo que hicimos durante mucho tiempo eran un montón de reuniones en la misma sala, en la misma oficina, con las mismas personas, 2 o 3 veces por semana, en ese momento en donde nos podíamos reunir, para contrastar sus decisiones con las que estaba dando el modelo, ¿no? Fue un trabajo súper arduo y cuando ya estábamos terminando al final del proyecto, se suma el jefe de este equipo que se llamaba de planificación, este equipo de seres humanos, porque no nos tenemos que olvidar que hay seres humanos tomando estas decisiones sobre un problema que ya existe. Ahí se suma este jefe de esta reunión, ¿no? Entonces, lo primero que hizo, cuando empezó a ver la ganancia que nosotros estábamos generando, es darse vuelta ante su equipo y preguntarles, ¿y por qué nosotros no tomamos esta decisión antes? Y fue un momento bastante incómodo, fue un momento bastante áspero, que por suerte alguien lo debe haber terminado con un chiste o algo así, porque no recuerdo cómo terminó. Pero bueno, me llevé de aprendizaje que no es solamente tener un modelo perfecto, lo que falta después de eso, y es lo que también estamos haciendo en Wildlife en este proyecto, es entender todo ese conocimiento, esa expertise de gente que ya está resolviendo este problema. Entonces, creo que tenemos un gran desafío, no solamente los data scientists, sino todas las industrias y todas las empresas que hoy están pensando en trabajar con este tipo de implementaciones o este tipo de modelos, en aprender
de los humanos que ya están resolviendo el tema y que los humanos también tienen un desafío en aprender de las soluciones que están proponiendo nuestros modelos estadísticos. Muchas gracias y bueno, los esperamos para las preguntas y para charlar de lo que quieran. Y ahora sí recibimos a Cecilia García y con su charla Data Science Challenges in the Mobile Games Industries. Y también tenemos a Carlos Arraute. ¿Cómo están? Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Bien, muy bien. Bienvenidos, muchísimas gracias por participar. Tenemos acá preguntas para ustedes de parte de la gente que estuvo viendo su charla. Así que si quieren pasamos directamente a las preguntas. Adelante. Dale, sí. Bueno, la primera pregunta de Fernando dice, ¿qué skills según Wildlife un data scientist debe tener? ¿Querés arrancar, Ceci? Bueno, si quieren hablo un poco de mi experiencia, pero Charles creo que puede hablar, tiene más tiempo en la empresa, así que puede dar un poco más de contexto. Yo creo que lo que veo en el equipo es distintas capacidades, que es un poco lo que hablábamos en la charla. No importa tanto de dónde venimos, qué carrera específica estudiamos, importa como las ganas, el estudio que le pusimos después de eso y la parte más que nada autodidáctica. La verdad que todos mis compañeros tienen un tremendo nivel técnico y es un placer trabajar con ellos, pero resalto eso, que todos tienen como un background distinto y todos tienen algo distinto para aportar. Uh-huh. Y sí, para agregar uno de los valores de Wildlife que a mí me gusta mucho es que buscamos innovar con investigación. Entonces, los problemas que nosotros atacamos son problemas abiertos, no hay una solución, digamos, ya lista para implementar en la literatura. Entonces, nos importa tener en el equipo también esa capacidad y esa curiosidad, ¿no? De buscar soluciones nuevas, probarlas, experimentar y poder dar ese loop de feedback de hacer experimentos, ver los resultados y ir mejorando y iterando. ¿No? Que para eso está buenísima la formación científica, ¿no? Ahí uno justamente aprende a experimentar y eso, y alimentarse de ese ida y vuelta con la realidad. La próxima pregunta de Andrés tenemos, ¿cuál es el costo de almacenar y procesar ese volumen de datos tan grande? Sí, es es un costo alto, ¿no? Tener esa cantidad de datos es una inversión súper importante y son cosas que obviamente la empresa tiene súper bien estudiadas, ¿no? Está muy bien estudiado, digamos, el costo de almacenar esa información y el retorno que da el análisis de esa info, ¿no? Porque piensen que toda esa info, digamos, sobre el pasado lo que permite es tomar decisiones sobre el futuro. Entonces la empresa puede tomar decisiones como, no sé, eso, invertir $1.000.000 en adquirir un conjunto de usuarios porque tiene mucha confianza en cuál va a ser el retorno de esa inversión. Y eso es todo gracias a los datos. Sí, lo que sumo ahí es que por suerte es casi transparente para el data scientist y por suerte en cada query y cada procesamiento de datos no nos estamos enterando lo que nos está saliendo en cuanto al almacenamiento, porque es muy importante poder contar con esas herramientas para hacer los análisis que hacemos. Genial, súper interesante me resulta esto. Otra pregunta de Andrés también, ¿qué piensan de los desarrolladores independientes de videojuegos? Yo, en cuanto al desarrollo de videojuegos, nada, yo estoy súper a favor de todo lo que sea, no solo de videojuegos, de desarrollo independiente. La verdad que está buenísimo y bueno, tenemos casos así muy nuevos, creo que el Among Us entre ellos, de juegos que la están rompiendo y no necesariamente son de empresas gigantes. Lo que sí hay una diferencia en lo que viene después de hacerlo, ¿no? En todo lo que es el mantenimiento, la explotación, la distribución.
todo lo que podemos hacer de data science aplicado a los videojuegos, a veces ahí sí ya es necesario una infraestructura más grande que, por ejemplo, Wildlife sí la puede dar. Claro. Sí, total. Perdón, te interrumpí. No, 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 dale, seguí con la próxima. Está buenísimo lo que Tenemos una bocha de preguntas, o sea, la gente se recopó con esta charla. ¿Tienen algún reparo en qué casos se le entregan a estos usuarios? Es decir, si recolectan tanta información de usuarios y terminan entregando la atención de ese usuario a una empresa que paga publicidad, ¿cuidan en algún sentido del usuario o es solo monetizar la publicidad? Y bueno, ahí, digamos, el espacio publicitario en la mayoría de los juegos es algo que el usuario elige, ¿no? Tiene la opción de, por ejemplo, ver un video para ganar gemas del juego. Entonces, es una elección de los usuarios, bueno, invertir sus 30 segundos en mirar una publicidad para obtener esas gemas. Y, y después sí, por otro lado, nada, son como, o sea, digamos, no se muestra cualquier publicidad, ¿no? Dentro de los juegos. Y de hecho, en general, son publicidades de otros juegos que se muestran. Sí, y ahí sumo un poco algo. También se tiene en cuenta, hasta si se quiere, por una razón un poco como pensando en la ganancia que podemos generar con las publicidades, no nos conviene tampoco spamear al usuario. Y esto es lo que hablaba un poco de toda la optimización que hacemos por detrás. No nos conviene ahuyentar al usuario. Por eso buscamos un equilibrio en todos lados. Y obviamente, cuanto más importante sea el usuario para nosotros, más lo vamos a cuidar. Así que jueguen videojuegos. La próxima pregunta es, ¿tienen infra propia o utilizan algún proveedor de cloud? Usamos un proveedor de cloud, sí. Bueno, y tenemos tiempo para una última pregunta. Y es, además de la aplicación de negocios, ¿hacen investigación? Sí, hay muchísima investigación, bueno, por lo que decía, ¿no? Que la disponibilidad de estos datos es algo único y entonces digamos, investigación por las circunstancias en sí. Estamos mirando conjuntos de datos que tienen unas características, una riqueza que es algo nuevo, que no hay historia de otras, digamos, empresas o grupos de investigación analizándolos y publicándolo. Entonces, tiene un componente de innovación muy importante. Sí, y otra cosa es el perfil de la gente que es data scientist en Wildlife, como que también impulsa mucho lo que es la investigación. O sea, obviamente lo que es el negocio es lo que te termina justificando contratar a esa gente, pero creo que surge ya de la nada, como somos nosotros y como nos gusta investigar y probar cosas, surgen reuniones, incluso a veces surgen reuniones y charlas que llamamos Learning Club, surge después del horario laboral y la verdad es que le metemos un montón, pero porque es lo que nos gusta, es lo que nos apasiona y para eso lo hacemos, nos juntamos con todo el equipo, no solamente con los de Argentina, incluso también con la gente de otros países.